Hoy, en 678, Macri se hará cargo de los subtes. Vergonzosa protección de Clarín y afines. Vamos a remitir al Parlamento argentino un proyecto de ley a los efectos de ratificar el acta en la cual se celebró entre la ciudad de Buenos Aires. A ver, Clarín. Jueves 8 de marzo, Boca, es invicto, Festival de Roger. Tema del día, Chicone. Empezó, no, los docentes. Además, a ver acá, sí, con una pantalla joya, el nuevo iPad salió a escena. No hay nada de los subtes. El relato mentiroso de la Corpo. El ejemplo Lorenzetti. Clarín, Lorenzetti. No se puede perseguir al que piensa diferente. La Nación de ayer por Adrián Ventura. Fuerte pronunciamiento. Exigió Lorenzetti que el Estado no persiga a los que piensan diferente. Preocupa un titular y creo que saca bastante de contexto la cuestión, porque yo hice una referencia al terrorismo de Estado, al trabajo que está haciendo la Corte en esta materia. Entonces, que el Estado no persiga a los que piensan diferente hace referencia a que se usó el Estado para perseguir a los que piensan diferente en el terrorismo de Estado. Es una descontextualización. Eso es lo que me parece que es incorrecto el titular que tiene el diario La Nación, un artículo que escribía de apertura. La designación de Alejandro Ramos en la Secretaría de Transporte. Vocero de Mañeto contra el federalismo. Me comentaba Julio recién que nuestro flamante secretario de Transportes fue recibido en su pueblo, en Granadero Baigorria, prácticamente como un héroe. Es un joven de 36 años, abogado, egresado de la Universidad de Rosario, y me cuentan que uno de estos comentaristas televisivos decían, fueron a poner uno de Granadero Baigorria. Sí, Alejandro Ramos, que se reunió y estuvo en Casa de Gobierno, la presidenta le ofreció el cargo, es un abogado de la Universidad de Rosario, un hombre que es intendente por segundo periodo, o hasta hoy intendente, de Granadero Baigorria, una ciudad en el sureste de Santa Fe. Ahora yo te digo, sacarte de gobernador Baigorria y ponerte en este cargo. Además, como si el que hablaba, como si hubiera nacido hijo de los Romanov en Rusia, en Moscú, ¿no? Fuera hijo de algún zar, ¿viste? Porque algunos, la verdad, algunos hablan que parece que te hablaran desde, no sé, que descendieran de los faraones, no sé, que tuvieran alguna cosa diferente al resto de los argentinos. El Día de la Mujer, la palabra de Cristina. Ustedes saben que el Día Internacional de la Mujer recuerda precisamente la violencia sobre la mujer. Y recién quiero decirles que acabamos de firmar un convenio por el cual pasamos a considerar como una cuestión de seguridad la violencia doméstica también, porque además la violencia doméstica siempre mayoritariamente se ejerce sobre la mujer. El Día de la Mujer, la palabra de Macri. Quiero realmente nuestro espacio y quiero felicitar acá a María Eugenia, a Carolina, a Guadalupe, en nombre de ellas, a todas las mujeres valiosas que también tenemos trabajando en el PRO y en el gobierno, porque realmente marcan un camino, realmente hacen una diferencia. Todavía son menos que los hombres, pero siempre digo, y lo digo de verdad, que los hombres del partido son mejores en promedio, las mujeres son mejores en promedio que los hombres. Siempre lo dice. No. El vicepresidente Vudú desmintió a los medios hegemónicos. Tapa del diario Clarín de hoy. Chicone, pruebas de la intervención de Vudú. Cuando nosotros desde el ANSES diseñamos e impulsamos un préstamo para General Motors en la crisis, ese es un hecho positivo para sostener el empleo. ¿Y qué tiene que ver con que yo tenga algo que ver con General Motors? En nuestros estudios, el vicepresidente Vudú y Virginia Innocenti. ¿Otro programón? Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre
soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de saludables. Notis 1. Lograda imitación de Pablo Marchetti. Bueno, le damos la bienvenida a Mario Macta, asesora Buen del día. Toque Mactas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le ¿Bien? va, Bienvenidos al Toque Mactas. El día de hoy quiero hablarles de algo que realmente me preocupa mucho y es... Todos los días en la ciudad de Buenos Aires hay un grupo, ya no sabemos en qué consiste el conflicto. La zona roja de la ciudad de Buenos Aires, un lugar lleno de señores disfrazados de mujeres, donde van los varones a hacerse succionar el miembro viril. Yo quería simplemente agregar, porque estamos recibiendo información en abundancia, que este chico no es un bicho raro. Estos travestis, además de tener un fuerte olor a genital masculino, tienen también un fuerte olor a ratonero y a piquetero. Ya no sabemos en qué consiste el conflicto, cuál es el reclamo, la reivindicación. Esta es mi reflexión, lo que Mactas el día de hoy. 2. Crecen depósitos en pesos. Infonews.com. Los depósitos en pesos crecieron casi el 30%. 3. El Athletic de Bielsa le ganó al poderosísimo Manchester United. Finaliza el partido en Old Trafford. Ganó el Athletic, ganó el equipo de Bielsa. El encuentro de ida por los octavos de final de la UEFA Europa League. 3-2. La pausa y ya regresamos. Multiplica 678. Es que sigue siendo la tarea, pero tampoco pedimos tanto, che. Nosotros nos reunimos, yo no sé el nombre que le quieren poner, ustedes le ponen 6, 7, a veces 8, ¿no? 6, 7, a veces 8, no importa. En el discurso de Cristina dice, las aerolíneas tienen que dejar déficit porque llega a los lugares donde nadie llega, porque tiene una función social, de conexión. Entonces ella dice, a ver, ¿a qué lugares? Y son 6, 7, 8, y son 6, 7, 8. Reunirse en todo el arco político, democrático desde luego, y decir, bueno, ¿cuáles son las 6, 7 u 8 políticas de Estado que tenemos que llevar adelante? Realmente en 6, 7, 8 meses salíamos de la recesión convertida en depresión. Vas a salir en 6, 7, 8, con esa frase. Sí, ¿Por qué? bueno, Porque sí. dijo 6, 7, 8 meses. Sí, vas a Qué salir. suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a 678. Hoy en horario normal vamos a... Por favor, sin grito. Calma, radicales. Hoy en un programa que me entusiasma particularmente porque Sandra Russo me ha prometido tratarme bien. Muy bien. Así que cuando Hoy te quieras echo podés una seda, empezar. ¿verdad? Decime algo lindo. Bombón. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy nos visita y en un gesto de machismo la voy a presentar primero en el Día de la Mujer, Virginia Innocenti.
Muchas gracias, Virginia, por estar acá. Bueno, la conocerán, por supuesto, como actriz, cantante y ahora es la defensora. Jugando. ¿Tengo que hablar ahora? Jugando no. ¿Puedes decir algún poema? ¿Que soy cosa? La defensora? Sí, es el programa que está saliendo. Sí, en cuanto termina el programa... te cambias rápido. Rápido y me convierto en la defensora. No, está saliendo al aire la serie que filmamos ya el año pasado, por suerte por este canal, porque esa es una posibilidad de llegar a muchísima más gente en todos los rinconcitos del país. Y estoy muy feliz realmente porque es un rol, creo que el papel más comprometido y más importante y más exigente que me tocó realizar para la televisión. Y bueno, trata de una defensora de niños, de menores e incapaces, es un cargo nacional. Y bueno, se ven muchos casos que tiene que tratar esta mujer día a día. Y bueno, creo que es un buen programa para despertar un poquito de conciencias. Bueno, pero después vamos a estar hablando de eso y otras cosas que estás haciendo. Sí. Gracias por estar aquí. Por este rincón, el hombre de apellido francés, no el tío francés, Amadou Boudou, nuestro vicepresidente. Gracias, Amadou, por estar acá. Vamos a aprovechar que tenemos al vicepresidente acá para hablar de las desmentidas del señor vicepresidente a los medios hegemónicos que se ponen nerviosos cuando no los dejan imprimir billetes. Vamos a verlo. El vicepresidente Boudou desmintió a los medios hegemónicos. Por supuesto que la desmentida del vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, fue prolijamente tergiversada y manipulada por los opositores medios dominantes, hoy ya decididamente volcados a la campaña de Macri. Ya llegaremos a ese punto, ¿eh? Arranquemos primero por el comienzo. A mí desde algunos sectores me critican por Chicone y en realidad el problema mío es que yo no transé con Volt. Como ha transado la política... algún sector de la política intentaron hablar a través de terceras personas. Yo nunca les permití avanzar en el tema. La decisión política es que los billetes los haga la Casa de la Moneda, porque el desguace de la Casa de la Moneda tiene que ver con los negocios de Volt. El expresidente Duhalde en el año 2003 firma un decreto, el 777, por el cual permite que algunas cuestiones que hacía la Casa de la Moneda la empiecen a hacer privados. No fue el primero Duhalde, ya de la Rúa en el año anterior había hecho una UTE entre la Casa de la Moneda y Volt, y hoy, por ejemplo, las boletas que nos hacen de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, también es un negocio que le dio Macri a Volt. Y la frase de ellos es, los políticos que hay hoy son unos maricones y por eso no arreglan con nosotros. ¿Eso quién lo dice? Tabanelli y Gabela. En la provincia de Santa Fe, la boleta única famosa que se hizo, hicieron una licitación. Parece que no les gustó quien ganó la licitación, entonces la anularon. ¿Sabés quién terminó haciendo la boleta única? No me digas que Volt. Por un lado Volt y por otro lado una empresa que se llama Impresos del Litoral. ¿Sabés de quién es? ¿De quién? La mitad del diario El Litoral, la mitad del diario Clarín. Tiempo Argentino. Por contrato directo de más de 11 millones de pesos para cada empresa, les dio la provisión de las boletas electorales. Wiener entregó un negocio millonario a Clarín y a Volt. Inauguración. Hermes Wiener celebró la puesta en marcha de la planta impresora de artes gráficas del Litoral junto a Héctor Mañeto. Y el diario El Litoral, que hoy está en una empresa de integración con el diario Clarín. Esta empresa del Litoral no tenía capacidad operativa suficiente, así que subcontrató a otra empresa que se llama Imprepost. ¿Sabes de quién es? La mitad de Clarín, la mitad de Techín. O sea que lo que tenemos es un mosaico de corporaciones, como dice la presidenta, todo hace juego con todo. Página 12 de ayer publicó las fotos de Tabanelli y Gabela, cabezas del grupo Volt. ¡Qué casualidad que Clarín y La Nación, que tienen claros intereses en este tema y que los obsesiona, nunca hayan mostrado ninguna imagen de Tabanelli y Gabela! Sigamos. Tapa del diario Clarín de hoy. Chicone. Pruebas de la intervención de Boudou. Una nota oficial de noviembre de 2010 muestra que intercedió para que la AFIP ayudara al proceso de levantamiento de quiebra de esa imprenta. ¿Usted, como ministro de Economía, tuvo alguna participación por Chicone ante la AFIP para salvarla de la quiebra? No. Yo tengo una sola nota en miles y miles
de hojas, una nota en la cual pongo estos criterios. Por un lado, que es política del gobierno preservar el empleo, pero por otro lado que debe ser todo en el marco de las competencias del director de la AFIP y del funcionamiento de la AFIP, y que debe tenerse mucho cuidado en que no haya mengua en la recaudación fiscal. En el fondo lo que se dice es que como que usted quiso salvar a Chicone para realizar este negocio. Pero escúcheme una cosa, Gustavo, yo le voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros desde la ANSES diseñamos e impulsamos un préstamo para General Motors en la crisis, ese es un hecho positivo para sostener el empleo. ¿Y qué tiene que ver con que yo tenga algo que ver con General Motors? Hay un entramado y un armado que evidentemente tiene un hilo mediático muy fuerte. Uno ve las tapas de Clarín y La Nación todos los días repitiendo el texto y cambiando el título. Tapas del diario Clarín, empezando... Ahí va. Vinculan a Vudú con una firma que negocia con el Estado. Más indicios de la relación de Vudú con una contratista. Polémico contrato de la imprenta que vinculan con Vudú. Otro vínculo entre Vudú y el dueño de la ex Chicone. Sospechas de corrupción. La justicia investiga al vicepresidente por el caso Chicone. Confirman que un hombre de Vudú se fue del Central. Sospechoso uso de papel moneda en la ex Chicone. Ratifican ante la justicia que Vudú tiene un testaferro. Dan por probada la relación de Vudú con la ex Chicone. Más pistas complican a Vudú en el caso Chicone. Ollarvide se alejó del caso que afecta a Vudú. 14 días en la tapa con una supuesta declaración de alguien que dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada. ¿Quién había anticipado algún tipo de vínculo entre el vicepresidente de la Nación y Van der Brel, el hombre que se hizo cargo de esta empresa? Exactamente, su ex mujer fue quien ratificó todos los dichos ante el fiscal y está en línea. ¿Pudo aportar datos sobre lo que tiene específicamente que ver con la empresa Chicone Calcográfica? Yo el tema de Chicone no lo sabía, me enteré por los diarios. Dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada. Yo leí esta noticia en Clarín, Lo de Chicone fue posterior a nuestra separación y yo realmente no lo sabía, me enteré por los diarios. Dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada y del único que se habla es de Chicone. El diario Perfil el día domingo imputaba que yo había comprado una universidad. Perfil del 4 de marzo. Nuevo negocio. Desembarco de Vudú en una universidad marplatense. Sí. Las universidades no tienen dueño. Las universidades tienen fundaciones que las llevan adelante. Puede decir que usted se apoderó de la fundación esa. Pero es absurdo. ¿Y qué? ¿Para compartir un sueldo docente? No, ¿cuál sería el objetivo? Dicen, lo habrá leído, bueno, en muchos análisis de la actualidad, que esto produjo un enfriamiento en la relación entre usted y la presidenta, como que la presidenta quitó apoyo. Y algunos le han sugerido incluso públicamente a usted que pida licencia hasta que se aclare esto. Yo pensaba anoche qué favor le haría Vudú a Cristina si se toma unos días de licencia hasta que el tema se aclare. Mientras tanto, dejo en libertad al presidente para que el asunto se aclare, ¿no es cierto? Bueno. Que pida licencia hasta que se aclare esto. Bueno, algunos colegas y algunos políticos de la oposición. Uno escucha a algunos colegas a la mañana que es tan pueril, tan berreta y tan de ignorantes el análisis que hacen. Vos no es el que está detrás de la denuncia, es la víctima del caso. Porque Chicone Calcográfica había quebrado, estaba frita. Así es. Es cierto que está detrás está Bolt, eso es verdad. Claro. Pero igual de la víctima del asunto, claro. ¿No? Claro. Pero igual de la víctima del asunto, claro. ¿No? Uno escucha a algunos colegas a la mañana que es tan pueril, tan berreta y tan de ignorantes el análisis que hacen. Entonces, esto forma parte también de la doble moral, el doble estándar de la República Argentina. Dante Palma, gran incorporación por cierto, daba anoche el perfecto pie para incluir un archivo casi demoledor. Esta fue la noticia con la cual abrió el programa de La Nata. El primer día del programa de radio abre con esta, que es una investigación de Viñarsky. Me acuerdo cuando la entrevista a esta mujer, sí, a Muñoz, dice, hola Nico, ¿cómo estás? Así empezó la charla. Está en línea de teléfono la esposa de Van der Brule. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo te va? Nicolás Wineski soy, ¿cómo andás?
Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Surge otra pregunta. Si este tema es para la Corpo el tema del momento, ¿por qué ignoraron la declaración de la madre de Laura Muñoz que califica a su hija de mentirosa? La madre de Laura Muñoz. El expediente es el 452/11/2F, dice Tocatliana SNIP contra Muñoz Laura por régimen de visita. Le hicieron hasta un peritaje psicológico a tu hija, ¿no? Sí, todo eso está dentro del expediente. Te pone un collar ortopédico y sale a la calle y le dice eso a mis nietos. Le dice a mis nietos que yo los quiero matar. Es un horror. En la pericia hablan de hostilidad. Sí, bueno, pero ella es hostil hacia todos los que no le creen sus mentiras. O sea que tiene una convivencia, hablando de una convivencia con la mentira, Laura, ¿no? Yo diría que sí. O sea, convive con la mentira. Yo diría que sí. Y lo que ella arma, ella lo cree. Ella cree que eso es real. Totalmente. Se lo cree totalmente. Bueno, se va a tomar una licencia por... Sin goce de sueldo. Longobardi. Pero Longobardi dice algo que parece bastante cierto, que la víctima es Volt. Claro. Habría que estudiar la historia de los anunciantes. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a esto porque me pasó con las AFJP, me pasó con el hecho cuando nosotros fuimos intentando topear el abuso que hacían las mutuales y cooperativas con los jubilados y con los empleados estatales. La presidenta terminó con ese tema a fin del año pasado, firmando un decreto de necesidad de urgencia poniéndole un tope a esto. Me pasó cuando intentamos que el país no se endeudara a tasas altas, cuando desde estos mismos medios decían que había que endeudarse. Me pasó cuando no permitimos que el Estado Nacional pagara comisiones en el último canje. Quiere decir que yo ya estoy acostumbrado porque yo no voy a dejar de pelear contra los abusos, contra lo que han hecho las corporaciones por llevarse puesto el bolsillo y la vida de los argentinos. Y acá no puede perderse de vista que Clarín es una pieza fundamental, no solo tratando de dirigir a la oposición como se lo permitió el último año, sino también en el entramado de negocios. En las AFJP no solo frenamos el tema de los anunciantes y lo que hacían, hacían publicidad permanente para ser bien tratadas. ¿Para qué hacían esto? Cuando Clarín hizo su última emisión de acciones, las AFJP las compraron alrededor de 34 pesos. A las 2 semanas valían menos de 20. Alguien se quedó con esto, ¿no? O el caso que aparece acá explicitado de las impresiones de las boletas de la provincia de Santa Fe, en la cual, bueno, yo entiendo que algunos políticos pretendan ser bien tratados por Clarín. A otros no nos interesa. Lo que le pedimos es que no jueguen el juego de los medios opositores, sino que jueguen el juego de la política, que para eso están y se supone que están para llevar adelante un proyecto de país. Pero yendo en concreto y bien en concreto al tema del informe, es muy difícil pasarse todo el día desmintiendo mentiras o ignorancias. Nicolás Viñaski es una persona que no puede identificar la diferencia entre un dueño de una empresa y un director de una empresa, que uno cuando ve la cantidad de errores que comete o tiene mucha mala intención o es muy ignorante. Yo creo que es una mezcla de ambas. Lamento hablar de él porque creo que es levantarle también el precio a un periodista muy menor que hace notas para que otro les ponga los títulos. Pero bueno, así este es el contexto en el cual nos toca vivir. Y lo de hoy es lo más gracioso de todos, porque ponen que yo hice una nota que tenía que ver, una nota de una hoja en la cual yo favorecí a la firma Chicone. La quiebra de la firma Chicone, un juez que no tiene nada que ver conmigo, ni con el Poder Ejecutivo, le dio el levantamiento de la quiebra el 19 de octubre. O sea que ahí ya había levantado la quiebra. La nota que yo firmé, la única nota en miles y miles de tramitación, es una nota por requerimiento de la AFIP. Yo le contesto que es política general de este gobierno mantener a las empresas funcionando, pero que debe tener mucho cuidado en que no haya mengua en los ingresos públicos, porque todos sabemos, y acá nadie puede mirar para el costado, que los procesos de quiebra se han usado históricamente en la Argentina para cambiar la cáscara y que el único que no cobre sea la AFIP. Se pasaban de una mano a otra las empresas y jorobaban a la AFIP, es decir, a todos los argentinos.
Entonces, nosotros hemos impulsado, y el Congreso sancionó en el año 2010, una nueva ley de quiebra que permite una mayor continuidad de las empresas, porque incluso pueden hacerse cargo los trabajadores de la misma. Pero además ha sido una política permanente del gobierno. Uno puede leer los mensajes de elevación al Congreso de los presupuestos de cada año. Es una de las claves que nosotros señalamos, que hacemos todo lo posible por sostener los puestos de trabajo. Hemos dado repros, es decir, la posibilidad de financiamiento de las cargas sociales a cientos de empresas que han tenido dificultades. Hemos dado préstamos desde el ANSES. Hemos dado hoy préstamos... General Motors está devolviendo la plata. ¿Qué han devuelto? Ahora, si uno va hoy a... No, pero déjame... Sí, perdón. Entonces esto muestra que es una política general, que no tiene nada que ver con el caso de una empresa. Y lo que sí muestra la nota es que yo pongo mucho cuidado en que no haya ninguna merma en los ingresos fiscales. Y es por esto que la AFIP siguió un trámite normal, donde nadie intervino y resolvió en términos de ese trámite. Lo que pasa es que había mucho interés porque Volt se quedara con la planta de Chicone, porque es la única que hay en América de ese tipo, es una de las 10 que hay en el mundo de este tipo, por lo tanto es una enferma estratégica. No, quería saber, si uno hoy va a Chicone, ¿está fabricando billetes? No. ¿Y entonces cuál es la acusación? ¿Cuál es el...? Porque ahí lo que se suponía, lo que yo escuché, por lo menos por los medios, es que había una cantidad de laburo que se le daba a Chicone y ahí estaba el negocio. El laburo se le daba a Volt. O sea, Chicone nunca recibió ninguna... Mira, te voy a contar una historia que es... si no fuera que pasó de verdad, sería desopilante. En el año 2000, el presidente de la Rúa pone en la Casa de Moneda a un tal López del Carril y pone como gerente general de la Casa de Moneda a un tal Marcelo Leonardo Gómez. ¿Sabés dónde trabajaba Marcelo Leonardo Gómez antes de trabajar en la Casa de la Moneda? No. ¿De gerente general? No. En Volt. ¿Sabés lo que hizo de la Rúa? Una UTE entre Volt y la Casa de la Moneda. Es decir, intervinieron en la Casa de la Moneda. Le pusieron un interventor de la firma Volt. ¿Cuándo se va esta persona? Se va en el año 2001 porque las ratas son las primeras que se bajan. Se va en el año 2001 y ¿a dónde vuelve a trabajar? A Volt. Como director suplente de la firma Volt. Y en el 2004... Qué suerte que tenía laburo en ese momento. Y en el 2004 a Volt Impresora. Y yo creo que por lo que más me están castigando a mí en este momento es porque estamos poniendo en valor la Casa de la Moneda como en su momento pusimos en valor el ANSES. ¿Qué quiere decir esto? Que la Casa de la Moneda, no solo este hecho que hizo de la Rúa, sino después Duhalde, lo que hizo fue un decreto, el 777, en el año 2003, por el cual le abrió las posibilidades de hacer impresiones de seguridad, que eran obligatoriedad de la Casa de la Moneda hasta ese momento, a las impresoras privadas. A partir de ese momento, Volt se quedó con los billetes de la Lotería Nacional, se quedó con la impresión de padrones electorales de la República Argentina, se quedó con los temas obviamente que ya venía siendo la mitad de las patentes automotores, es decir, tiene un entramado dentro de la política muy fuerte, dentro de un sector de la política muy fuerte, que atraviesa transversalmente a todos o a muchos de los grandes partidos políticos de la Argentina. Y es esto lo que yo voy a combatir y voy a seguir combatiendo, porque la Casa de la Moneda, que estuvo galgueando todos los años y que no podía renovarse y trabajar, el último año ganó 54 millones de pesos. Y es importante que los organismos del sector público puedan llevar adelante sus tareas. Lo que pasa es que como en otra época se hizo con el Correo Argentino, como en otra época se hizo con el ANSES, hubo una política deliberada para desmantelar el Estado y que el Estado sea intervenido por empresas del sector privado. Y en el caso particular de Volt, desde el año 93, tiene todo el juego de la provincia de Buenos Aires. Entró por una ventanita con un juego que se llamaba Club Queno Bonaerense, por contrato directo en el año 93. Ahí entró. En el año 95, sin ninguna licitación, Duhalde le volvió a dar las maquinitas estas electrónicas, que empezó a dar, como se llama, de tragamonedas, por exclusividad para todos los casinos bonaerenses. Y en el año 97 o 98 también le dio la posibilidad de instalar estas máquinas en los bingos, generando los bingos que teóricamente eran manejados por organismos, ONGs, de bien público. Bueno, armaron verdaderos casinos electrónicos
dentro de los bingos. Entonces hay una historia, hay hechos concretos y hay un porqué de lo que está sucediendo. No, por ahí se refería a Barragán, Vudú, es a que Ciccone recibió los materiales de prueba para realizar billetes. La pregunta sería, si no va a hacer billetes, la pregunta es ¿por qué recibió el material para impresión de billetes? Porque eventualmente puede realizar alguna tarea lateral. Los billetes van a estar terminados siempre bajo nuestra gestión en la Casa de la Moneda. Porque nosotros queremos poner en valor la Casa de la Moneda. Ahora, si hay circunstancias como la del 2010, en las cuales Clarín y La Nación hicieron un esfuerzo tremendo, que otra vez, en el marco de un proceso electoral, donde Duhalde dijo, el gobierno se cae por nocaut o por abandono, Redrado hacía pedidos menores que los que se requerían de billetes, es decir, que formó parte de esa falta de billetes, y nos metieron en un brete. Bueno, por suerte ya estaba Mercedes Marcó del Pom, pudimos trabajar articuladamente, hacer una UTE con la Casa de la Moneda de Brasil, y en ese marco solucionar un problema que era muy, muy grave. Se intentó dejar a los ciudadanos argentinos sin billetes. Entonces, eventualmente puede haber alguna tarea lateral, alguna tarea de algún tipo de impresión, pero los billetes van a ser hechos por la Casa de la Moneda, porque esto es una decisión política. Ahora, Vudú, puedo hacer, es una reflexión que se me ocurre, a lo mejor coincidimos, ¿no? Por un lado, te voy a tutear, pero sé que sos el vicepresidente, ¿no? Mira, en ningún lado dice que no se puede tutear al vicepresidente. Hay una parte que me parece interesante. Vos tenés, por un lado, que hacer aclaraciones a la opinión pública, en tu carácter de hombre político, de hombre elegido, y por otro lado tenés que defenderte ante la justicia. Tenés dos frentes abiertos. El frente, digamos, de la opinión pública, estás fogoneado permanentemente por los medios opositores, que son los que expresaron toda esa serie de denuncias y con los laberintos y mentideros que suceden en este tipo de cosas. Esto es una tradición en el periodismo norteamericano, que cuando a una presa, uso el término metafóricamente, le muerden los talones, no se la aflojan nunca más. Es decir, la idea es desangrar a la presa de tal modo que al final se resigne y tenga que o ceder su puesto o aparece vencido por sus mismas contradicciones. Porque siempre hay un hilo de sangre que lleva a ese lugar, el olfateo. Esto es un clásico del periodismo mundial, porque el periodismo norteamericano es prácticamente, de algún modo, el mentor de todo esto. Y el otro es el hecho judicial. Yo te voy a decir que tengo más dudas, respecto de cómo la opinión pública absorbe este tipo de situaciones. Tu declaración, tu aclaración, que puedo yo tener un acto de fe y supongo mis compañeros cada uno tendrá la suya o no, que es la justicia. Porque yo creo que, como se dice siempre, a veces en chiste, a nadie se le niega un litigio judicial. Cualquiera puede tener un litigio judicial. Es fácil. Si estás dispuesto incluso a perder los costos de hacer la denuncia, después total pagar los costos, lo que te importa es el daño que infringís. Hay quien hace denuncias sabiendo que no van a tener las pruebas necesarias. Pero el resultado es que la opinión pública ya se formó un concepto. Estás en una situación no cómoda. Esa pregunta que te hizo Silvestre es una pregunta que no necesita tener ninguna información. A ver si está claro. Yo estoy pensando que la presidenta, así como Barragán me llama si me pasa algo a mí, me dice, che, Barone, ¿por qué dijiste esto en tal lado? O Moca, o cualquiera. La presidenta supongo que te habrá llamado, ¿qué pasa con esto? Y vos habrás hablado. Y no solo eso, puede ocurrir en tu contexto de amistades políticas. ¿Qué pasa? Y habrá alguno que querrá herirte y precisamente tendrá ganas de creer eso. Estás en una situación, digamos, vulnerable. Iba a decir difícil, vulnerable. Y tu tarea creo que estás más por el lado de la aclaración que por la defensa judicial. Eso es lo que me parece a mí. Bueno, porque el trámite judicial, yo tengo la convicción de que no tiene ningún asidero. Que yo tengo perfectamente... Yo no he hecho nada que esté fuera de la normativa. No he hecho nada que esté fuera de ningún tipo de normativa, ni tampoco que esté por afuera de lo que sería, digamos, ningún abuso personal. No he hecho nada en este sentido. Entonces yo tengo mucha tranquilidad con ese carril, pero también a mí no me gusta seguir la agenda de los medios dominantes, por eso
primero pensé que era una cosa que es tan inverosímil que, bueno, algún día le iban a dejar. Lo que pasa es que, bueno, yo he sido uno de los que han dicho, ellos se creían que con 3 tapas nos volteaban, más de una vez. Llevan 14 y han encontrado a alguien que tiene los talones duros, para usar la expresión que vos usaste, y a mí no me cambia ni el ánimo, ni las ganas de trabajar, ni la alegría de pertenecer a este proyecto político con todo lo que esto tiene de connotación en la emoción de cada uno, de poder estar participando realmente de una transformación de la República Argentina, acompañando a una mujer que tiene una inteligencia, una fortaleza, una sensibilidad realmente muy por fuera de lo común, y cientos de compañeros que realmente yo me siento muy cómodo dentro de este espacio político. Entonces a mí no me van a quitar ni las ganas, ni la alegría, ni la imaginación, ni el esfuerzo para todos los días levantarme a buscar hacer lo mejor para la República Argentina, para los habitantes de la República Argentina, para la presidenta, que tan mal le fue con el anterior vicepresidente. Yo, más allá de todo lo que me gustaría hacer en la vida pública, yo sería muy feliz si pudiera ser recordado como el mejor vicepresidente que haya habido en nuestra historia, porque la verdad que es muy triste la historia de los vicepresidentes, y yo no voy a entrar en ninguna de esas contradicciones. Y esto también les molesta. Les molesta saber que la presidenta eligió una persona que no va a tener ni una contradicción para saber cuál es su lugar en términos del proyecto político que expresa y que representa. Entonces, con todos estos condimentos, uno sabe a lo que se enfrenta, sabe que, bueno, que las cosas es así y hay que bancarla, pero sobre todo no hay que perder la alegría para trabajar muy fuerte todos los días, porque lo más importante es que no te saquen el foco. Y el foco de mi acción política ha sido luchar contra las corporaciones que se llevaban puesta alguna parte de la Argentina. Y lo repito, las AFJP, los tomadores de deuda, los que cobraban créditos usurarios a los jubilados y pensionados. En todas y cada una de estas acciones yo tengo una historia para mostrar que, bueno, quien quiera prestarle atención la podrá ver, y quien no, bueno, ya sabemos que está jugando. Porque los mismos tipos, por ejemplo, Pañi, Carlos Pañi, me pegó como en carreta con las AFJP, yo era Madoff. ¿Qué tiene que ver con esto no sé qué y con aquello no sé qué? Claro, si es un tipo que quincenalmente se junta con Gabela, que es el operador político de la firma Volt, al cual Tabanelli, que es una especie de padrino que se esconde en las sombras, porque esta es la otra. Yo vengo, explico, si tengo que ir a jugar, hubiera jugado, me presenté a elecciones, acompañando a la presidenta. Hay gente que no pone la cara jamás. Entonces, hay muchos dentro de la política que no ponen la cara jamás, porque los entuertos que ha habido en la provincia de Buenos Aires para que para que Tabanelli se quedara con el juego sin licitación, no lo hace una sola persona. Entonces hay actores de la vida económica que nunca ponen la cara, y hay actores de la política que nunca ponen la cara. Yo la voy a poner siempre. Sí, bueno, lo que pasa es que vos podrás tener el cuero duro, pero yo creo que ya en esta instancia, con este caso, por ejemplo, los monopolios, los diarios Nación, Clarín, sobre todo Clarín, en este caso, logra sembrar en la gente, en la sociedad, un clima. A mí me preocupa realmente el modo brutal en el que están rompiendo absolutamente todos los contratos conocidos entre un medio de comunicación y el público, porque la verdad que están llegando a extremos increíbles. Ahora lo vamos a ver en otro informe hoy, que hasta cayó en sus trampas el presidente de la Corte Suprema. Al mismo tiempo existe la demanda en la sociedad de por qué no salen a hablar, pero hay que seguir explicando cómo es este circuito. Nosotros, cada uno de nosotros lo hemos vivido en carne propia. Uno habla con ellos, dice lo que tiene que decir y al día siguiente sale lo que ellos quieren. De modo tal que es absurdo. Llega un momento que no tiene sentido. Mañeto y sus esbirros, porque se dicen periodistas, pero son esbirros, quieren confundir el derecho de libertad de expresión con el derecho de extorsión. Claro. Hay libertad de extorsión. Y a esto someten a empresarios, a políticos, a gente del Poder Judicial, en forma permanente. Lo hacen todos los días tratando de marcar para dónde van. Y bueno, las cosas hay que decirlas como son. Sí. Y las vamos a seguir diciendo como son, porque la verdad es que al país le fue muy mal cuando la política la hizo Clarín. Le fue muy mal.
Y lo que a mí me llama mucho la atención es que gran parte de la oposición no entienda que a la política también le va mal cuando se deja llevar de las narices por el Grupo Clarín. Porque no tiene los mismos intereses, porque no tiene los mismos objetivos. Entonces, bueno, este pandán que hacen entre el diario La Nación y el diario Clarín, lo vamos a tener que seguir soportando hasta que creo que se ponga en vigencia la ley de medios. Entonces, cuando uno ve que hay parte del Poder Judicial que permite que el Grupo Clarín no ponga en funcionamiento la ley de medios con esta verdadera justicia cautelar, donde han hecho cosas inexplicables, porque hay un mosaico de esto. Cuando fue la ley del peón rural, trataron de hacer justicia cautelar para que no se ponga una ley que tenía 2 días de votada por un parlamento que había sido elegido hace 30 días. Entonces, fíjate hasta dónde llega la visión de ellos, que están por encima del poder político, es decir, por encima del pueblo. Porque cuando Mañeto hace el famoso dicho de que ¿por qué él va a querer un cargo tan pequeño como ser presidente de la República Argentina? Lo que está diciendo es, bueno, está el pueblo argentino y estoy yo. Entonces, yo creo que esta es una cosa muy grave para las instituciones y para la democracia. Sí, de todas maneras, si hay que decir las cosas como son, realmente Longobardi diciendo, con los elementos que hay hasta ahora, si el vicepresidente no tendría que pedir licencia, eso es destituyente. Entramos en un terreno destituyente. Moca. Y a mí lo que más me perturba de todo esto es la circunstancia en la que de alguna manera hemos entrado, que es que el vicepresidente de la República tenga que de alguna manera defenderse a través de los medios de comunicación. Entonces me quedo pensando, y por supuesto no tengo solución alguna porque el problema no es simple, en la mejor estrategia político-comunicativa que rompa con esta inercia de que siempre el monopolio instala y nosotros contestamos, digo, nosotros no, el gobierno, las instituciones. Me parece, por ejemplo, que de la intervención del vicepresidente se desprenden 2 franjas de cuestiones. Una franja es la estrictamente judicial y aquello en lo que pretenden involucrarlo. Eso la justicia tendrá que hacer o no hacer según los méritos y las pruebas que se presenten. Pero después está el otro tema que plantea Boudou, el entramado de negocios con Mañeto en el centro, con Duhalde como protagonista, con el gobierno de Santa Fe de alguna manera involucrado. Y esto me parece que amerita, e incluso hubiera ameritado, no hoy ya con el tema implantado y con el tema generalizado, sino una práctica de mostrar a la ofensiva y no a la defensiva con quién estamos tratando. Entonces me parece que hay, insisto, no tengo una fórmula ni mucho menos para pensar cómo esto se tiene que invertir, pero es un gobierno con el 54% y es el vicepresidente que formó parte de la fórmula que el pueblo votó. Entonces algo nos está llevando a un timing de tener que dar respuestas después de no formar parte de la agenda. De alguna manera hoy estamos formando parte de la agenda, entonces por lo menos como tema para ver cómo lo mejoramos, me parece que ese es un tema. ¿Sí, ya? Me parece que también es importante decir que acá se están violando garantías constitucionales muy importantes. Por ejemplo, que ningún ciudadano va a ser sometido a una comisión de juzgamiento. Me parece que en un punto eso es lo que está pasando, porque el periodismo de investigación, por supuesto que es válido y adhiero, sigue las instancias judiciales, puede aportar pruebas, puede hacer las preguntas que le parezca pertinente, pero de ninguna manera puede condenar y someter a la condena a ninguna persona. Y me parece que lo que está sucediendo con el vicepresidente es que se lo está prejuzgando y además se lo está sometiendo a la mirada de tener que defenderse cuando hasta cualquier indagatoria es un acto de defensa y él no está obligado a autoincriminarse. Aun cuando Amadou Boudou fuera procesado por este caso y fuera llamado a declaración indagatoria, las leyes y la Constitución le permitirían el derecho de mentir. Porque el que tiene que probar la acusación es el que acusa y sería el fiscal el que tendría que probar la culpabilidad de Amadou Boudou y no el propio Amadou Boudou. Entonces, si estamos sometiendo a un tribunal inquisidor y diciéndole a la propia persona que puede ser imputada que se defienda con la permanente intención de que se autoincrimine, estoy pensando en la carta abierta que escribió Jorge Lanata con respecto a la primera aparición de Amadou Boudou en este programa, me parece que estamos violando derechos fundamentales.
Vamos ahora a un tema quizás más divertido, ¿o no? La pregunta es si Macri se va a hacer cargo de algo, o del subte. Vamos, vemos. Macri se hará cargo de los subtes. Vergonzosa protección de la Corpo. Tenemos el conflicto todavía, que ahora parece que pasó a la justicia. Otra vez han ejercitado una cautelar acá desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han judicializado lo que era el acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante lo que es obligación propia de la Ciudad de Buenos Aires. Una medida cautelar, de vuelta el derecho cautelar. Derecho cautelar para las corporaciones que no se cumplen las leyes, ahora derecho cautelar para no gobernar. Esta es la última ya, porque la verdad que me parece un hallazgo, ¿no? Porque es una distorsión a la que se ha llegado en este país con lo que yo no me canso de denominar el derecho cautelar, que ya no solamente favorece corporaciones económicas. Ahora el derecho cautelar es para no hacerse cargo de las obligaciones y por lo tanto vamos a remitir al Parlamento argentino un proyecto de ley a los efectos de ratificar el acta en la cual se celebró entre la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque es necesario de una buena vez por todas que el Parlamento argentino, donde están representados en el Senado las provincias y en la Cámara de Diputados los diputados, definan qué modelo de país somos realmente. Si vamos a seguir sometidos a un modelo absolutamente centralista donde el gobierno se ve obligado a colocar todos los recursos en donde están los mayores recursos y las mayores fortunas del país, o vamos a hacer en serio un país más federal, más igualitario, más equitativo. Y yo creo que esto lo tiene que definir, el Parlamento argentino. Me hubiera gustado no llegar a esta circunstancia, porque por un lado nos decían que querían dialogar y al mismo tiempo nos colocaban una medida cautelar y judicializaban el tema. Curiosa forma de iniciar un diálogo, ¿no? Créanos que no es mentira. La portada del diario opositor Clarín ignoró la decisión de Cristina de enviar al Congreso el traspaso de los subtes. A ver, Clarín. Jueves 8 de marzo, Boca, es invicto, Festival de Roger. Tema del día, Chicone. Empezó, no, los docentes. Además, a ver acá, sí, con una pantalla joya, el nuevo iPad salió a escena. No hay nada de los subtes. Vaya macrismo asumido. Sería jugoso que los medios dominantes ilustraran a sus seguidores con este festival de contradicciones y archivos contundentes. Pedimos una oportunidad porque estamos seguros que lo vamos a poder hacer, porque hemos trabajado con seriedad y tenemos el compromiso de participar para hacer algo distinto. Basta de palabras. Yo lo que prometo, lo hago. ¿Por qué lo pedían a gritos el subte? Y ahora no lo asumen. Porque No, perdón, ¿cuándo pedimos a gritos el subte? Nunca pedimos a gritos el subte. Estamos trabajando en el traspaso del subte en general, porque todavía la concesión la maneja la Nación. Hay que respetar las autonomías. Tiene un presidente que diga a la ciudad, acá está su policía, ocúpese, acá está su transporte, ocúpese. Hubo anuncios, entre ellos que el subte pasaba, a manos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? Yo lo tomé como buena noticia, porque creo que eso va en línea, que la ciudad tenga más autonomías. Para eso queremos manejar el tema del subte, hay que invertir en serio y fuerte. Perdón, ¿cuándo pedimos a gritos el subte? Nunca pedimos a gritos el subte. Hay que cumplir con lo que uno promete. Construiremos subtes a por lo menos 10 kilómetros por año. 10 kilómetros de subte por año, ¿cuándo van a empezar a construirse? Bueno, ya pasaron 3 meses. Sí. Necesitamos para eso, por ejemplo, le hemos dicho al Gobierno Nacional que sería muy importante resolver el tema Club de París. 11 kilómetros de subte. 10 kilómetros por año. ¿Qué pasó? Eso hay que tener financiamiento internacional. ¿Para qué prometes algo que no depende de vos? Larreta, ¿qué otra solución puede haber para que la gente se sienta segura? Si no hay diálogo, la justicia no lo puede resolver. ¿Qué solución puede haber? ¿Qué imaginan ustedes? No, la gente tiene que estar tranquila porque el subte lo está manejando el gobierno nacional hace muchos años y si no hay un acuerdo que cambie eso, lo va a seguir manejando el gobierno nacional. De hecho, hoy el subte anda y la gente puede viajar y no hay problemas. El subte no está en una situación distinta de los ferrocarriles. Ha sufrido el mismo proceso de falta de inversión de estos últimos 10 años
que ponen en situación de riesgo, todo con un equipamiento viejo. La gente tiene que estar tranquila porque el subte lo está manejando el gobierno nacional hace muchos años. De hecho, hoy el subte anda y la gente puede viajar y no hay problemas. Pero no es que el subte está parado, el subte anda. El riesgo hoy del subte, y me dice, mire, hoy hay riesgo de andar en los trenes, y da la sensación que sí. Si España tira los vagones que tienen 35 años y nosotros tenemos vagones de 90 años, la verdad, muy tranquilos no estamos. La gente tiene que estar tranquila porque el subte lo está manejando el gobierno nacional hace muchos años. La verdad, muy tranquilos no estamos. Se le cae a Clarín la excusa del Parlamento kirchnerista, ya que es cada vez más amplia la condena al mamarracho jurídico del macrismo. Mi opinión es que es razonable que los subtes sean de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que esto es central y es así. Infobae.com. Carrió rompió el silencio. Macri se tiene que hacer cargo del subte. La diputada nacional calificó la actitud del jefe de gobierno porteño como de cuarta. El subte es de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No hay otro. Es decir, cada estado manejado por la nación fue una deformación de la historia argentina. El subte es naturalmente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero el acta firmada en enero de este año claramente dice que la transferencia ha sido consumada por parte del gobierno de la ciudad. Es absolutamente válida y le digo más. Inclusive se ve ratificada por el acto que muy poco después de firmado el acta realiza el jefe de gobierno de la ciudad, que es cuando fija un nuevo cuadro tarifario. Y nadie se opone. No entiendo cómo ahora se puede decir que no se consumó. Un encendido y muy querible Julio De Vido, así se refería esta mañana al tema del transporte. Alejandro Ariel Ramos, ¿juráis por Dios y por la patria? Sí, juro. Oficial, Alejandro Ramos, el pibe, 36 años, es el nuevo secretario de Transporte de la Nación, ¿verdad? De intendente a secretario de Transporte. Bueno, muchos chicos jóvenes en peligro, ¿eh? Muchos chicos jóvenes en peligro, ¿eh? ¿Cómo peligro? No, era un comentario bajo que yo hacía. Ustedes recuerdan que se aumentó el subterráneo al 127% a los pocos días de tomar. Lo que nadie dice, que la cifra de pasajeros bajó en relación año a año. O sea, la gente va al colectivo porque es más barato, porque está subsidiado. Porque para la gente, esos pesos de menos que paga, esos centavos en muchos casos de menos que paga por el subsidio, son muy importantes. Ellos no lo pueden mensurar porque tienen mucho dinero y mucho poder. En el convenio con la República Popular China, que es lo que va a estar por ingresar ahora, esto es plus de lo que decíamos que estábamos haciendo y que habíamos ejecutado, estos 13.000 millones de pesos en materia ferroviaria. Hoy decía en un diario que habíamos bajado las partidas de la inversión. Nunca en la historia de la Argentina, de los últimos 40 años, en donde se inició a partir del Plan Larkin en 1958 una destrucción sistemática, organizada y perfeccionada día a día de nuestros ferrocarriles, habiendo decretos presidenciales en donde se levantaban ramales de pasajeros con nombre y apellido, y muchos de hoy de los periodistas que critican y cuestionan la coyuntura jamás tuvieron una palabra de condena para la demolición que tuvieron nuestros trenes en los últimos 40 años. Como cierre, volvamos al principio. Sociedad. Con una pantalla joya, el nuevo iPad salió a escena. Pregunta final. ¿Este estilo narrativo acerca a Clarín a un público piola y canchero o solo logra seducir a la generación lapehue? A ver, Virginia, ¿cómo te llevas con Macri? ¿Vivís por acá en la ciudad de Buenos Aires? Vivo en la ciudad de Buenos Aires, lo intento. ¿Y cómo ves la gestión de Macri, La verdad es que no sé qué, a mí me da como taquicardia lo que veo. La verdad que le creo cero. O sea, no me cuesta mucho. Hasta a veces es impresionante que no resiste un archivo, ¿no? Y no entiendo. A mí me da mucha tristeza en realidad. Porque, bueno, en medio de todas estas cosas, los perjudicados siempre son las personas que vivimos en esta ciudad, ¿no es cierto? Entonces,
yo recuerdo, bueno, las cosas que se están mostrando aquí, que se pidieron los subtes y que se pidió el manejo. Y yo no sé, intuyo que quizá también este movimiento tiene que ver con lo que sucedió, es nada, algo que pienso yo, con la tragedia de 11. Y es horrible que se esté usando esa situación para sacarse de encima algo que es complicado de manejar. Entonces, parece realmente muy, muy, muy delicado, ¿no? Que se siga usando el dolor de la gente y que siempre el hilo se corte por el lugar más delgado, ¿no? ¿Pudú? Varias cosas, ¿no? Primero agradecerle a Rodríguez Larreta, que espero en las próximas elecciones siga haciendo campaña por el gobierno nacional, diciendo que la gente tiene que estar tranquila cuando los servicios públicos son manejados por el gobierno nacional. La verdad que no había sentido la oposición tamaño reconocimiento hasta verlo a Rodríguez Larreta acá en la campaña que está haciendo. Por otro lado, impresiona mucho lo de Longobardi, ya que se tocó el tema Longobardi hace un rato, porque Longobardi dice cualquier barbaridad sin ningún fundamento, con mucha ignorancia, sin ninguna preparación profesional de ningún tipo sobre mi situación, y omite siempre decir que Macri está procesado con procesamiento confirmado en cámara. Sí. Entonces fíjense ustedes lo que es la doble moral y la doble vara de Longobardi, o esa moral o una doble moral, es difícil separar ahí cuál es. Pero además en ese reportaje que ustedes pasaron, yo lo vi, me impresionó mucho porque en un momento le pregunta Mauricio, o ingeniero Macri, no sé cómo le dice, ¿cuánto tuvo que ver la tragedia del 11 en su decisión? ¿Y saben qué le contestó Macri? Todo, le dijo. Me quedó grabado porque fue impresionante. Él mismo reconoció que estaba haciendo un uso intencional y aprovecharse de una situación espantosa para desentenderse de sus obligaciones y de lo que él me había pedido. Yo sé que hoy pueden mover a risa cuando lo veíamos como haciendo como de actorcito en la campaña, 2 campañas atrás, que es patético y ridículo, pero más patético y más ridículo es cuando alguien que ha sido acompañado por el voto quiere deshacerse de sus obligaciones. Sí, bueno, lo de Rodríguez Larreta parecía un elogio, pero yo hoy lo escuché a Ritondo decir, bueno, si hay un accidente en el subte es responsabilidad del gobierno nacional. Están jugando con eso, jugando con eso de una manera muy psicópata. Estamos siendo todos psicopateados por esta gente. Y por otro lado le escuché decir un concepto a Macri, que cuando se sale de las 3 palabras, que está frustrado, o que de un día para el otro, digamos, cuando se sale de los clichés y emite alguna oración completa de su propia cosecha, dice cosas tales como, hablando de si el tema llega al Parlamento, que Buenos Aires es de todos. Buenos Aires es el centro de la identidad de este país. Es un buen concepto para ponerlo en revisión, porque yo opino todo lo contrario. Y somos muchos los que pensamos lo contrario. Bien mitrista. Eso es una revelación de la ideología macrista. Es la ciudad que le da identidad a todos los argentinos. Contra eso es lo que, ese es el paradigma que cae. Bueno, vamos a hacer un corte en el próximo bloque. Vamos a ver el tan prometido informe sobre Marcó del Pont y lo que se viene en el Banco Central, las reformas. Lo vemos en el próximo bloque.